Claro que sí. Tamaulipas. Bueno, pues gracias, Abisaí. Gracias, buenos días. Gracias. Y no solo es un problema de FEMSA, evidentemente, hay otros comerciantes presionados, empresarios, por este tema de la extorsión y el cobro de piso. En la línea está Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Profesor, gracias y buenos días. Muy buenos días, Azucena. Me da gusto platicar contigo y con tu audiencia, lamentablemente de un tema, como lo he venido señalando, pues nada agradable, Así que es es. reconocer el hecho de que no tan solo en Tamaulipas, eso es un efecto para muestra un botón, sino que es un problema que se está extendiendo a lo largo del país y que es lamentable que esté pasando, como es el hecho de que se esté por las pandillas cobrando un impuesto por el derecho a trabajar y por el derecho a tener éxito en tu trabajo. Vic- Es decir, si te ven con éxito, te cobran todavía más. Víctimas, como escuchamos, Cuauhtémoc Rivera, los grandes empresarios, pero también los pequeños comerciantes. Sí, este asunto no deja títeres con cabeza, Azucena. Ujú. No perdona a nadie. Es decir, en el país se cobra por trabajo en muchas partes del territorio nacional y no se perdona el éxito. Es decir, si te va todavía mejor, pues todavía pagas más. En ese sentido es muy lamentable porque ninguna economía moderna, y más en momentos tan difíciles como los actuales, lo que estamos viendo ahorita de la eventual recesión norteamericana y lo que está pasando en el contexto, y nosotros todavía metiéndole Pues limón más a la presión. herida, ¿verdad? Entonces eso no es lo mejor que nos debería estar pasando. Deberíamos estar hablando de otras cosas. ¿Qué le Sin embargo, reportan, tenemos, profesor, los ¿vale? comerciantes? ¿Qué le reportan? ¿Cuánto les están cobrando? ¿En qué estados de la República principalmente o qué giros comerciales? Mira, en los estados donde más se está pegando es la geografía de la delincuencia, que va emparejada con estas actividades. En estados como Zacatecas, en Fresnillo, como en Celaya, en Guanajuato, como en Ciudad Constitución, en Baja Sur, en Sinaloa, en algunas zonas de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, en Hidalgo, me están contando algo muy grave ahora fin de semana en Tula, ahí donde pues también están pasando cosas de este tipo. Estamos hablando de Chiapas, de Guerrero, el Estado de México, la Ciudad de México. Ujú. Realmente pocos estados escapan a esto. Nosotros hablamos de que al menos 2/3 del territorio nacional y Uy. de los 2.500 municipios, 2/3 del país están pasando de una luz roja o de una amarilla roja, en donde sí están pesadas las cosas, y el cobro es variable, depende del sapo la pedrada, Ujú. pero el banderazo de este asunto está en 500 pesos, ¿verdad? 500 En lo que pesos antes, por lo menos. ¿Con qué sí, antes de, frecuencia? ¿mande? ¿Con qué frecuencia? Bueno, la frecuencia es semanal y en el peor de los escenarios cada 10 días, Ujú. pero en realidad el peor de los escenarios para ellos. Pues sí, Evidentemente, claro. esto antes de pandemia no era así. También tuvo inflación o sufrió inflación Ujú. este impuesto que es totalmente indebido. Oiga, es el profesor Cuauhtémoc Rivera de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Me decía que se había enterado de algo muy grave en Hidalgo. ¿Qué fue lo que le dijeron, No, profesor? sí, alguna compañera me comentó que como ahora con lo que está pasando, pues digo, todo se junta, ¿verdad? Ujú. Hay cada vez más flujos migratorios ahora de Venezuela, y que están llegando muchos indocumentados o migrantes Ujú. por ahí. Ujú. Y lo que están haciendo es que se hacen como que se conflictúan entre ellos, terminan peleando dentro de la tienda, y a partir de que están adentro de la tienda empiezan a hacer, pues desde hurtos hasta extorsiones. O Bueno, de sea, todo, claro. infligir más inseguridad a las. ¿Están enteradas las autoridades en estos estados de la República? ¿Hay denuncias formales? ¿Cuál es el estatus respecto a la relación con la autoridad, profesor? En general, este tipo de fenómenos, el de la extorsión, que no es otra cosa que un chantaje por la vía violenta, Ujú. se ocurren debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque la gente teme, con justificada Claro, razón, claro. yo diría, de que sale más caro el caldo que la albóndiga. Si tú te vas a quejar, vas a terminar señalado y te puede ir peor de Ujú. lo que te estaba yendo a la hora de que te empezaste a meter esta En dificultad. algunos de los casos hasta Concluso. la policía está enterada, ¿no? Sí, sí, se sospecha de colusión, Ujú. de cosas de mucha impunidad, más no muy lejos. Este delito no es considerado grave, hasta recientemente se empezó a discutir esta posibilidad, porque era un delito menor.
Bueno, profesor, pues ¿cómo se puede resolver? Es la pregunta que parece nadie tiene una respuesta. Pues mira, nosotros estamos convencidos que como cuando pasan los temblores, que no invoco, cuando pasan los huracanes, cuando pasan las pandemias, la gente, nosotros, la sociedad nos organizamos y terminamos por ser nosotros mismos mucho de la fórmula de la solución. O la gente tiene que estar dentro de la ecuación de la solución que planteemos. Bien. Entonces la corresponsabilidad es fundamental porque el Estado como tal, en sus 3 niveles de gobierno, no tiene suficiente músculo para resolver un asunto tan pernicioso, es como el moho, está dentro del asunto, es muy complicado. No se vaya, profesor, déjeme brincar el corte para concluir con usted, por favor. Las 8:30, gracias al profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, por mantenerse en la línea. Profesor, nos decía, para concluir, que bueno, pues evidentemente no solo los grandes empresarios como FEMSA están presionados por el cobro de piso, también los pequeños comerciantes, quienes por lo menos tendrían que pagar unos 500 pesos semanales para no ser víctimas de alguna venganza por parte del crimen organizado. ¿Usted, profesor, no teme denunciarlo públicamente con los antecedentes que tenemos, particularmente en Tamaulipas, por ejemplo? Sí, diría a mi mamá que en paz descanse, no invoques a Susana. No, ya sé, no se lo quise decir particularmente. Digo, porque la verdad, es difícil. Pues digo, el temor y la incertidumbre no es propio de quien habla o de tú que me entrevistas o yo que te contesto, sino de la sociedad. La sociedad es la que vive en un ambiente así, en las barriadas, en las colonias. Imagínate estar tú con una taquería exitosa en alguna colonia de la capital de la Ciudad de México, en alguno de los suburbios, y que te lleguen a visitar y que digan que conocen toda tu familia y tus movimientos, y a qué horas va tu hija a la prepa o a la secundaria, y que no pueda ir siquiera a tomar el metrobús con cierta seguridad, porque pueden hacerle algo. La verdad que ese tipo de amenazas no te dejan dormir bien. No, claro. Y mucha gente duerme con miedo. Y la verdad, con lo que tú dices, bueno, pues el problema del miedo es que ahí está y ese es el capital de trabajo con que estas gentes operan. No, yo estoy haciendo esto no porque no tenga miedo, claro que lo tengo, y como lo tenemos todos, pero el problema es que no podemos permitir vivir con miedo. Tiene razón, profesor, y gracias pues por su valentía, por la denuncia, y por favor sigamos en contacto. Me da gusto saludarle. Igualmente, cuídese mucho. Cuídese usted también, gracias, el profesor